Hola, hola, amiga. I'm recording this episode with a little bit of sadness, but a lot of love in my heart. Porque, well, this one's really personal. You see, last year in July 2023, I sat down with mi bisabuela, Juvelina, or Mama Juve, and recorded her story. I had no idea that exactly 1 year later, she would leave us. She passed away this July, and honestly, I'm still processing it. Today, as we approach Dia de los Muertos, I want to share with you 3 ways I'm honoring not just mi Mama Juve, but how you can honor your loved ones, either here on this earth or in el otro mundo. And after this, I'll share something very special with y'all, the actual interview I did with mi Mama Juve last year. First off, what I've learned? The most precious gift we can give our loved ones is our time and attention. And last year when I sat down with mi Mama Juve, I decided to interview her during a celebration that my family made for her. This was in Wisconsin in a really sunny and hot day in July. I was 6 weeks postpartum when I had Mateo. And I remember I wanted to interview her. I had this urge to record her story, to have her say something, whether if it was something that she remembered from the past or algunos consejitos. And while she didn't share much, I really appreciated her time. And I wanted to give her that time so that she can share her perspective, her experience, her story. And so I am so glad that I sat down with her for at least 30 minutes. And now that I hear her voice, her laugh, even those little pauses when she was trying to remember something, like they're all preserved forever. And if you're lucky enough to still have your great-grandparents, tus abuelitos, or even your parents with you, please do me a favor and grab your phone. Try to sit down with them. Ask them about their first love, about the trouble that they got into as kids, about their dreams, or their immigrant stories. Trust me, one day these recordings will be more valuable than any inheritance that they could leave us. And the second thing I want to share with you is something that's taken on a whole new meaning now that I'm creating it with my little ones. And that is setting up an altar para el Día de Muertos. Growing up, my family didn't set up an altar, with the exception of my great aunt, mi tía Tules, who was mi Mama Juve's sister-in-law. And I remember Tia Tules would make her small little altar and bring the foods her loved ones loved. And honestly, I didn't really get it then. And I didn't even ask my mom why we didn't practice this. But of course, it wasn't until Disney's Coco, where this celebration became well known, that really sparked my interest in creating an altar each year for Dia de Muertos. But now, as I guide my children's little hands in placing each ofrenda, I realize we're doing so much more than just setting up an altar. We're preserving our family's story into our hearts. And 2 years ago, I interviewed the owners of Sarai Imports in Chicago's Pilsen neighborhood. And I will make sure to link the episode in the show notes if you want to learn more about the significance of each ofrenda and how to set up an altar and how to start or create this tradition with your peques. This year, Diego, my 3-year-old, has been asking a lot of questions about what does each ofrenda mean, or why are we setting this up? What is Dia de los Muertos? And he also remembers mi Mama Juve. And he's like, me siento triste. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está aquí? And so he's asking a lot of questions, and he obviously remembers her passing. I mean, we went to Mexico days before she passed away, and we got to say our goodbyes and everything. And so he understands that in creating this altar and honoring our loved ones during Dia de los Muertos can help him connect
with our ancestors, with his ancestors. And now he's asking questions about grandparents that he never met. I never met my grandparents on my dad's side. Both of them passed away before I was born, but I still have their pictures. And now he's like, oh, I have great grandparents from Chato's side, my dad's side. That's how he calls them. And so my little ones are now being exposed to this. And each year they're going to know that this is another way to honor their loved ones and their family. And then finally, the third way, and this one is hitting me hard right now, is living out their legacy. Mi mama Juve, well, she was the most resilient woman I've ever known. And trust me, I got to witness this. Until her very last breath, she wanted to show us that she was still strong and was not ready to leave us until her body couldn't fight anymore. And this is to show you that mi mama Juve endured so much. She got married at the age of 12, or she had just turned 13, according to the interview. But she got married with a man. Mi Papa Vencho, or Fidencio was his name, was 24 years old. Yeah, you heard that right. She was half the age that he was. And so, era una niña. And based on rumors and what people have said about her, like, she was still a girl. Like, she hadn't gotten her period yet when they got married. Y como dicen, se la robó, just because he claimed her. And I know that this is very chilly to hear. This is not what we hear of now. But let's face it, just 2 or 3 generations before us, I mean, that was a common thing, especially for mujeres del rancho. And so, considering this, mi bisabuela didn't have an education. She was illiterate. She didn't know how to write. I remember seeing her sign her name, and it was an X because she didn't know how to write her name. The one thing she knew, though, was how to count her money. And she knew how to dial the numbers that were important for her. And that is all of her children's phone numbers and anyone else that was local or that she wanted to call. She was a hardworking woman. And my gosh, like, she was a great cook. And she comes from a legacy of vendedoras who were selling food out in Mexico City, in la Ciudad de Mexico. I had the honor of knowing mi tatarabuela, Mama Nacha. I was very young. I was about Diego's age, or maybe 4 or 5 when she passed away. But I remember visiting her in Mexico City. And the stories that I've heard of her through my great aunt when I met her during our time in Mexico before mi mama Juve passed away, like, my gosh, like, she was a guerrera. She was literally in support of the Mexican Revolution. And now I'm just like mind blown, because now I know why I'm so into politics and volunteerism and how I'm advocating for the community. And I love hearing all of these stories and just like the legacy that these mujeres have left for us. And especially mi mama Juve. Again, she was such a great cook. Like, she made this amazing arroz that no one can replicate. Her favorite food was chiles rellenos, and she made them so well. Oh my gosh, they were just amazing. And I have fond memories of her growing up. Whenever she stayed at my abuelita's house for a couple of months before going to another kid's house, because that's what our great-grandparents did. I also remember her and mi Papa Vencho, they had an apartment, like a senior assisted living place in Wisconsin. And I remember staying over at their house. Like, it was so fun staying over at my great-grandparents' home. And I also remember her walking me to school and preparing our meals after school. And so all of these little parts of my memory, like, I remember her and just providing. And she wasn't la más cariñosa. Like, deep down, she loved us and she expressed her love in different ways.
When she was in her deathbed, I was able to share with her that we are the way that we are because of her. She created a legacy of strong and resilient women because of who she was. I think I'm the way I am because of her. So again, live out their legacy and honor them as much as you can so that their legacy lives on for the next generation. And after this intro, I'm going to play you my interview with her from last year. Listening to it again, it's like she knew. She didn't share much, but I'm sure she knew this event, this celebration of her life sort of thing, en vida. She knew that this was the last kind of moment where she was able to spend with her family. And now through this podcast, her voice will live on, touching lives she never even met. Who knows? Before I play you that interview, I want to tell you something from my heart. And that is, don't wait. Don't wait to record those stories. Don't wait to take those pictures. Don't wait to say, I love you. Because sometimes next year becomes never. And we all learned this from the pandemic. We lost too many family members who left us unexpectedly. And this is just a reminder that we can't wait. We shouldn't wait. So it is my honor to share with you Mama Juve's interview. And please note that it is all in Spanish and there was a lot of background noise. I tried my best to edit this out, but it wasn't like we were at a recording studio. I mean, we were at one of my tia's house when we were doing this. And so know that I hope, and I really hope that hearing her will inspire you to create your own precious recordings with your loved ones. All right. So just remember that. Okay, amiga. Well, stay tuned to listen to my interview con mi bisabuela Jovelina Rodriguez Porras. Welcome to the Viva la Mami podcast. I am your host, Jessica Cuevas. I am a mother of two on a mission to help redefine the meaning of motherhood as a modern Latina mom. Motherhood can be a complex journey, interwoven in two identities that often make us feel ni de aquí ni de allá. Viva la Mami is committed to providing you with knowledge, tools, and support to navigate the challenges and triumphs of motherhood as Latina moms. On the show, we'll be discussing culturally relevant topics that will help inform and empower you in whichever season you are in on your motherhood journey. We'll be joined by Latina moms, experts and professionals who can offer advice, practical tips, relatable stories, and honest conversations. So bring your cafecito as I invite you to be a part of this space as we create comunidad about the exciting and challenging parts of being a mommy. Ahora, vámonos. So le voy a hacer unas preguntas y va a ser muy corta la entrevista. Yeah. Okay? A ver si sé. Okay. So, ¿cómo se llama? ¿Yo? Sí. Juvelina Juvelina. ¿Qué es su apellido? Rodríguez. Rodríguez. Mis padres. Y de casada es Porras, ¿verdad? Ok. ¿Y cuándo nació? ¿En qué año? Soy del 34, del 14 de abril. ¿De 1934? Yo El 14 de abril. Ok. Estoy vieja. Pues no tanto. Tanto acá diga. Primera pregunta es, ¿cómo se llamaban sus papás? Oh. Tomás Rodríguez y Ignacia Aranda. ¿En Asia? Y mi mamá se llama Ignacia. Ignacia Aranda. ¿Y sus abuelos? ¿Sí se recuerda de sus abuelos? ¿Eh? ¿Sus abuelos? A Eusebio Rodríguez y Isabel. No recuerdo Isabel. ¿Qué apellido tenía? Uh-huh. Sería que... No se acuerda. Okay. ¿Y de qué parte sus abuelitos? ¿De qué parte? Eran del Jonco. Oh, okay. Después se fueron a vivir a Otates. Ah, okay. So ellos no son de Otates, sus abuelos. Sí, son mis abuelitos. Pero sus papás
¿Y usted son de Otate? Eran del rancho. Mi mamá era de cerca de San Juan de la Puerta. Ah, Mi mamá. Y mi papá sí era del rancho. ok. Decían que de un rancho, pero después ellos vivieron en Otate. En En Otate. rancho. Ok. ¿Y me puede decir más sobre su niñez? ¿De niña qué hacía? ¿Cuántos hermanos tenía? Oh, hermanos, éramos, parece que 9 o 10. Éramos hartos. Y cuando estaba creciendo, ¿cómo era su niñez con sus papás? No, ya no me acuerdo. ¿No se acuerda? No, Ok. no, pues, bueno, cuando ya ya estaba casada, le llevaba de almorzar, de comer, cuando Fidense se venía para el norte. Yo le ayudaba a mi mamá a llevarles a su esposo y a sus hijos, Oh, sí. Wow. que eran mis hermanos. Ok. Eran mis hermanos, sí. Y mi papá llevaba yo de almorzar cerca de Peñuelas, Oh, Peñuelitas. Ah, ok. Ok. Del Peñuelas para arriba en un cerro, llevaba yo de comer. ¿En pie? ¿Caminaba? Caminando con un canastón acá a Tony les llevaba ¿Todos los días? todos los días. Wow. Y luego me iba para atrás, que era lo que les daba de almorzar. Me iba para atrás y ya mi mamá tenía la comida lista para irme a llevarles de comer de vuelta. ¿Y eso fue su trabajo? Ah, wow. Para darles de comer. Y ya después que Fidense estaba, él sembrábamos, Oh, sí. nos íbamos los dos al cerro, él con los burros y yo echando la semilla, frijol y maíz para las milpas, que salieran las milpas. Oh, sí. Son los dos trabajando. Sí, Sí. es bien bonito. Ah. Y entonces, ¿cuántos años tuvo cuando se casó? Sí, ¿Tuvo 13 años? tenía 13, apenas como 13. Sí, 13 años. Pero tenía poco que vi entrar los 13. Oh, apenas los cumplió. ¿Y sí eran de novios antes o? Sí. Oh, okay. So, tuvo 12 cuando Sí, conoció. y luego él, como otro muchacho me quería, dijo, no se la dejo, se la gano. Wow. So, se la robó. Sí, Como dice. acarreando agua. ¿Cómo? Sí, iba del pozo con mi cántaro de agua así. Ajá. Y me lo bajó el cántaro y órale, para la casa de una hermana de él. Y mi papá Bencho le preguntó. Le preguntó, vente conmigo o No. cásate. Nada más se la llevó. No, nomás me agarró y órale. Ay, ¿y qué estaba pensando? ¿Qué? ¿No se recuerdan lo que sentía cuando hizo eso? No. No. Nada más se fue con él. Oh, wow. Entonces, ¿me puede decir más sobre si estaba enamorada? ¿Si estaba enamorada de mi papá Bencho? No, pues yo todavía no sabía ni qué. Ni qué A era. lo puro menso. Oh, wow. A lo puro menso. Yeah. Sí, está muy chico que no sabe ni qué. No saben ni qué. Y nomás que pues hay unas con otras se van animando la gente. Entonces, ¿qué es será que creció usted enamorándose de mi papá Bencho o no lo amaba hasta No. tan edad? O... No, pues hay nomás, no, pues hay nomás a lo menso. Pero a ver, él, pues, me ganó. No, yeah. ¿Y no se recuerda lo que sentía ese día cuando se la llevó? No. No. ¿Y qué le dijo su mamá?
pues qué, no, pobres apurados porque yo estaba muy chica. Y ya con otra hija, no me acuerdo quién era, ya fue diferente. Ya tuvieron problemas y conmigo no, nunca se disgustaron confidencio ni nada, como nada. Como nada. Siempre lo quisieron a él. Okay. Mi abuelita lo quería. Le decía evidencia. ¿Videncio? Evidencia. Evidencio. Sí, ella me quería mucho. Yeah. Se acaba la gente. Sí, sí. ¿Y cómo le trataba a mi papá Bencho usted? Bien, yo era la más relajada. ¿Oh, sí? Sí, él nunca Una vez me dio un manazo, una pura vez, y me fui yo para la casa. ¿De su mamá? Llevaba a mi niña chiquita, Rosalinda. Pero entonces ya que se hizo tarde, ya noche, y yo no me iba para mi casa, Ajá. pues fueron y me llevaron mi papá y un hermano, el mayor, a entregarme a la casa de Fidencio con él. Entonces no le dejaron que No, se quedara. no me dejaron que me Porque estaba casada, ¿verdad? Yeah. Yeah. Y él pues, todo el tiempo se trató muy bien con ellos. ¿Y si se recuerdan la pelea? Porque es ¿qué es lo que pasó entre ustedes dos que mi papá Bencho le dio? ¿Cómo? La mano. O sea, ¿se recuerda del pleito que tuvieron? Sí, fue una cosa sencilla casi. Ok. Pues estaban jóvenes, ¿verdad? Sí. Yeah. ¿Y mi papá Bencho cuántos años tuvo él cuando ustedes se casaron? ¿Usted tuvo 13? No, él me gana con la mitad. Me ganaba con la mitad. ¿Tuvo 24 cuando se casó? Mi papá. Porque sí, yo lo sí. Wow. So, él era un hombre y usted una niña. Sí, una niña. ¿Y cuántos años tuvo cuando tuvo a mi tía Rosalinda? Que es la primera, ¿verdad? Bueno, la primera, pues no duré porque como estaba descompuesta, me sentía muy mal y me compusieron y para pronto salí panzona de Rosalinda. ¿Cómo que descompuesta le hicieron? Pues no sé, me dolía mucho la rabadilla y me compusieron, no, lo salí esperando a Rosalinda. Oh, wow. Salió embarazada. Sí. ¿Y usted quiso tener hijos? ¿Eso es algo que platicaron usted y mi papá Bencho? ¿O nada más? ¿Cómo? O sea, ¿quiso ser mamá? ¿Quiso tener hijos usted? De nosotros. Ajá. No platicaban. No. Pero fueron los niños. Sí. Es Dieguito. Andy. Es mamá Juve. Sí. ¿Le quieres dar un abrazo a mamá Juve? ¿A cuál es el niño que me mienta mucho? Él, yo creo, ya, Dieguito. Me dice Carmela. Sí, es Diego. Me mienta mucho. ¿Le quieres decir hola, mamá Juve? Sí. Ay. Dile, es una almohada. ¿Sí? Tu papá lo trajo. Ok. Es una almohada, amor. ¿Para mí? Es para dormir, sí. ¿Le quieres dar un abrazo a mamá Juve? No. Ahí está mamá también. Ok. Ok, vete con más ella. Ok, unas otras preguntas. Ok, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Yo? Ay, en total. Ya se me olvidaron. O verás, Rosalinda, se me murieron 3, 4, Carmela 5, José 6, Chuy 7, Ángel 8, María 9, Lope 10
y Martina, 11. 11. ¿11 vivos? Se me murieron nomás 3. 3. Eso hubiera sido, ¿qué? 14. Sí. Ya. Y encima uno de jalón, pues no había medicina No, para nada. pues no. Así de que ya cuando acordaba ya estaba lleno de... De hijos, ¿verdad? Ya. Ya. No, nunca había cosas para no tener. ¿Verdad? Ya. Sí. Pues sí era, ¿verdad? Y de los partos, ¿cómo fueron? Oh, malos. Sí. Todo el tiempo tuve hemorragias. Oh, de veras. Tenían que, Pura ya sangre. últimamente me inyectaban al momento que me aliviaba. Ah, Porque no, hombre, era una de las jodidas. de veras. Ay, no. Sí, muy malo. Todos mis partos tuve mucho hemorragia. Entonces perdía mucha sangre. Sí, Sí. mucha. Ya. ¿Y cómo era antes cuando tenían los hijos? ¿Cómo era? ¿Los tuvo en el rancho o en el hospital? No, en el rancho, lo único fue lo que tuve allí en el rancho, en el centro. Oh, ok. Esa, pero todos en el rancho En el con rancho. mujeres, Con parteras. con parteras. Ya. Ya. Antes Le era diferente. navegaba la gente, pero pues así era la vida. Sí, ya. Todo lo natural. Y todo. Yo tuve el segundo natural, todo sin medicamento ni nada. Nada. Ahora ya sé cómo No. se siente. Pero fue rápido. Sí. También, 2 horas. Ya. Qué bueno, yo también los tenía rápido. Ah, qué bueno. Qué Yo bueno. también los tenía rápido. ¿Y usaba el rebozo o algo como, no se recuerda de qué tipo, no le daban hierbas o No, diferentes yo cosas? me daban hierbabuena, pero ya cuando me aliviaba para la hemorragia. Ah, ok. Para la hemorragia. Pues si yo la hierbabuena no, la aborrecí. Sí, la aborrecí. Ok. Y ya cuando llegó aquí a los Estados Unidos, ¿cuántos años tuvo? Ay, no me acuerdo. No se acuerda. No. Porque vinimos primero de mojadas. De mojadas vinimos y ya después, a ver, ¿a quién me traje? Y me acuerdo a quién me traje. Y ya después que Chuy nos arregló, pues ya estuvimos viniendo más seguido. Oh, okay. Pero yo venía muy seguido antes de arreglar, Ah. con mi visa que traía. Oh, tuvo visa. Yo, mi pasaporte, duré 3 años, los primeros los cumplí, luego lo volví a renovar por 5 y los cumplí. Y volví a renovar por otros 5 y eso ya no lo terminé porque ya me arregló. Ah, ya lo arregló. Entonces, ¿mi tío Chuy nació aquí o cómo? ¿Chuy nació aquí? No, él arregló por su esposa que se casó. Ah, entonces la arregló usted. Sí. Ah, ok. Y ella anduvo muy en pendiente y con él arreglándome. Ya. Mi tía Hilda, ¿verdad? Sí. Hilda, ya. Nomás que ella faltó, ella murió. Sí, yo me recuerdo. De un caidazo que se dio. Estuvo muy mal, duró mucho internada. Y fue al hospital porque ella era enfermera. Sí, yo me recuerdo. Y aquí andan sus hijas. Sí. Por eso es lo que... Todos están aquí. Ahorita vamos a ir afuera. No lo voy a tener aquí captada. Por eso es la fuga que tengo de... Pues si no, no los voy a ver ya en la noche. Ya No, que veo. no, ahorita está bien el sol. Ok, entonces, ¿qué trabajaba? ¿Qué hacía cuando ya llegó a los Estados Unidos? ¿Trabajaba? Cuando venía, una vez trabajé 2 años en bicicletas, no sé, en bicicletas, porque me dijeron que a Fidencio le faltaba eso para su pensión. 2 años, porque él ya no halló papeles de su trabajo que él tuvo para haber estado el pensionado. Y me dijeron, preguntaron a una señora, a una muchacha que llevamos, preguntó y le dijeron que yo podía trabajar 2 años. Y él lo
para darle su pensión a él. Ujú. Pero sucede cuando cumplí los 2 años, llegó una carta y me tuvieron que pagar Fidencio todo el dinero que se ganó en los 2 años, Oh, wow. tuvieron que cobrárselo. Le tuvieron que Y de lo que yo gané le estuvieron quitando. quitando. Y otra vez, no recuerdo cuánto duré en hacer candados. ¿Candado? Y fue lo que yo trabajé acá en el norte, parece que 4 años. Oh, 4 años. Pero yo los trabajé muy feliz y sin papeles, Oh, y sin sin papel. nada. Wow. Yeah. Nada más con el puro pasaporte que tenía. Ah, ok. Ey, Wow. Y de mi papá Bencho, él era campesino, ¿verdad? Sí. So, él vino aquí varias veces. Sí, Se yo- quedaba allá en México, en sí, el rancho. sí, vino algunas veces y Entonces la dejaba sola con los Sí. hijos. ¿Y quién la ayudaba? pues él mandaba dinero, Ah, ok. él mandaba a su papá. Ah, ok. Ella, su papá le mandaba porque a mí nunca me mandaba. Oh. Le decía de él, pero él se entendía mi suegro de todo. Ujú. Pero si él le decía de él 10 pesos, me los daba y si no, no. ¿De veras? Entonces él se quedó con el dinero. Oh, sí, él era el encargado. El encargado. Y yo le navegaba con mis hijos. Ay, no. Entonces, ¿nadie más le ayudó con el dinero financieramente? No, ya, pues, ya ni recuerdo cómo, pero pues ya navegaba yo más con mis hijos porque pues no hay como, pero ya después él hubo una persona que le dio consejos cómo viviera Ujú. y ya me mandaba. Y él le mandaba. Ya estaba al pendiente de los chamacos, pero Oh, ok. de primero, para los primeros sí les navegué. Ay, qué Sí. difícil. Qué difícil. Ok, so ya le voy a dar 2 preguntas. Si hay como una niña de 12 años, ¿qué consejos le diría a ella, a una niña? Si conociera a una niña de 12 años, ¿Qué consejo le diera? ajá, a la niña de 12 años. ¿Será que no se vaya a casar pronto? Pues no, porque ya le pueden a uno los nietos y todo. Ujú. Se le casen pronto. Sí. Yeah. Sí, ya. Y lisa la mano. ¿Ya? Ay, Ok, no. ya esta es la última pregunta. Ok. ¿Cómo quiere que alguno le recuerde a usted cuando ya no esté aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta alarma está bien. So, cuando ya no está aquí, ¿cómo quiere que alguno le recuerde? ¿Cómo estar aquí? Cuando ya no esté aquí. Oh, cuando ya me vaya. Sí, cuando ya se vaya. ¿Cómo quiere que alguno le recuerde? Pues sí, que me recuerden, que digan, la viejilla ya se fue. Y ya no crees que ha de durar tanto. Ya voy muy aventajada. Pero imagínese todo el legado que ha dejado. Fíjate ahorita, ¿cuántos Nietos, tiene? bisnietos. Nietos, Tataranietos. tataranietos. ¿Y si ha contado cuántos nietos y bisnietos? ¿Cuántos nietos tiene? Sin fin. Nietos, tataranietos. No, nada. Tengo Yeah. solo tataranietos. Oh, Fidencio contaba más de 40. Parece que como más de 40 contaba. Tataranietos. Tataranietos. Wow. Ahora todos los que hay de ese tiempo para acá. Yeah.
Ay, no. Yeah. Y apenas sí, pues ya conoció el último por ahorita. Sí. Sí. Ya, y hay unos consejos que quiere dejar a sus hijos o unas palabras que quiere dejar a sus hijos o nietos, bisnietos, tataranietos. Tataranietos. ¿Qué consejo les? No tengo idea. No tengo idea Yeah. como sea. Yeah. Pues hay nomás que se acuerden de la viejilla. Pues claro que sí. Nos vamos a recordar de ¿Verdad? usted. Yeah. Bueno, pues la queremos mucho. Yeah. Pues fíjate que sí. Sí. Sí se ve. Sí, está bien amada. Porque crió muchos hijos buenos. Y fue una niña. Fue una niña. So, usted es bien fuerte y la vamos a recordar. Y yo me recuerdo desde cuando fui niña. Que me gritaba porque no quería ir a la escuela. Ándale. Yeah. Aquí quedé yo de burra, que no supe. Yeah. No supe ni una letra. Pero el dinero sí. El dinero ¿Sí sabe contar el dinero? Los muchachos, pero como el dinero no se le borra. No, pues ya, sí se me borraba. Ya digo. Yeah. No, eso no se me borra. Yeah. Que sabe contar, me digo, sabía porque ya ahora ya no puedo ni contar. Un chismado ya no me siguen. Estoy bien mala de mi madre. Sí. Bien mal que estoy. No siento mis dedos. Navego. Diferente, ¿verdad? Sí. Es que estoy con el día cuando acuerdo tiro la comida. Sí. Ay, no. No, pues, Pero ni modo. yeah. Ya vivimos bien. Yeah. Muchos años, ¿verdad? Muchos años. Muchos años. Bueno, pues gracias. Oh, sí. Yeah, aquí Bueno. la voy a grabar y voy a tener pues sí, es un regalo que Ey. nos dio. Sí. Gracias, la quiero mucho. Dale. Mujer, thank you so much for taking the time out of your busy schedule to listen to the Viva la Mami podcast. If you enjoyed today's episode, will you do me a favor and follow the podcast and leave a rating and review? Hitting that follow button and reviewing my show will allow other mommies like you find this podcast. Your review will also tell me if you enjoy the show, so I would truly appreciate your thoughts. Don't forget, please share this podcast con tus amigas. Also, make sure to follow me at Viva la Mami on Instagram or visit vivalamami.com. Please note the information shared in this podcast is for educational purposes only and should not be taken as professional advice. Okay, mujer, thank you for joining y nos vemos in the next episode.